Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Por primera vez, el Censo de México cuantificó a los más de 2 millones de afrodescendientes que viven en el país. Hasta ahora no se tenían datos sobre la población afromexicana. Hablamos con una de ellas. Y Donald Trump regresó. El exmandatario hizo su primera gran aparición pública desde que dejó la Casa Blanca durante un encuentro conservador en Florida y dejó la puerta abierta a ser candidato presidencial en 2024. Y todas esas videollamadas durante la pandemia han creado una oportunidad para los cirujanos plásticos. Las operaciones se incrementaron hasta en un 50% para algunos médicos en Estados Unidos en el último año. Y vamos de inmediato a México. Por primera vez en la historia del país, el Censo Nacional, que se realiza cada 10 años, incluyó en 2020 la opción de definirse como afromexicano. Como resultado, se contabilizó en 2,5 millones de personas a los integrantes de esa comunidad, es decir, el 2% de la población total. Hasta ahora no había datos sobre el número de población afromexicana. Solo existía una encuesta de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según la cual eran 1,3 millones de personas, lo que significa que los afromexicanos eran excluidos de apoyos al no pertenecer a una etnia determinada según la Constitución. Y precisamente hablamos con Jessica Esther Moreno. Ella es una escritora de obras de teatro y afromexicana. Nos contó cómo es ser afro en México. Bueno, ser afrodescendiente en México es pasar por un proceso de invisibilización, de no reconocimiento, porque toda esta historia negra pues ha sido negada, ¿no? Ha sido negada en los libros de historia, ha sido negada en la cotidianidad, ha sido negada y violentada a partir de pues acciones como el racismo, la discriminación, la separación, ¿no? Entonces pues ser afrodescendiente en México es estar en una lucha constante día a día, ¿no? Desde el proceso mismo del autorreconocimiento, ¿no? De asumirse como tal, hasta afrontar todas estas violencias día a día, ¿no? Y eso ya es un proceso de lucha y un proceso que pues quienes lo decidimos así, después de conseguir todas estas luchas, pues se vuelve un orgullo, pero pues es un lugar al que se llega después de un proceso largo y doloroso. Y Jessica Esther Moreno también nos explicó qué sigue en la lucha por los derechos de la comunidad afro en México. Bueno, pues para empezar, como el primer paso ya se dio, ¿no? Que es el reconocimiento en el censo poblacional, que además pues es la primera vez que se hace, ¿no? En México. Entonces, bueno, ya ese es un primer paso, porque al saberse la población afrodescendiente, ¿no? Al ser evidente en las cifras, entonces ya se pueden empezar a trabajar políticas públicas, y estas políticas públicas tienen que ir dirigidas también a las mujeres, a la comunidad LGBT afrodescendiente, ¿no? Y cada una debe de tener sus condiciones específicas que tienen que incluirse en estas políticas. Creo que lo que sigue es reunirnos como afrodescendientes, con los representantes de las comunidades, con las autoridades también, para ir creando estas políticas. Y bueno, por otra parte, pues el arte, ¿no? El arte es una herramienta importantísima, porque es a través del arte que se da a conocer esta historia que antes estaba negada. Y también se da a conocer cuáles son las condiciones en las que viven ahora las comunidades afrodescendientes, no solamente en los pueblos negros, sino también de los que vivimos en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son esas condiciones, qué es lo que se hace falta. Y el arte es una herramienta que nos sirve muchísimo para esta visibilización. Y vamos a El Salvador para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Las elecciones municipales de El Salvador dejaron al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele con la mayoría, lo que genera preocupación por la concentración del poder del mandatario, tanto por parte de la oposición como de la comunidad internacional, que consideran podría representar el fin de la institucionalidad en el país centroamericano. Y la Fiscalía colombiana pidió el cierre del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto fraude y soborno de testigos. Sin embargo, el proceso aún tiene un largo camino por delante antes de cerrarse,
pues si alguna de las partes no lo acepta, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández, quien ahora es vicepresidenta, acusó a los magistrados de ayudar al expresidente Mauricio Macri a obtener la victoria en las elecciones de 2015 y se declaró una perseguida por el Poder Judicial para rechazar el proceso en su contra por presuntas irregularidades en la venta del llamado dólar futuro cuando era mandataria. Vamos a Estados Unidos. Donald Trump dejó la puerta abierta a ser candidato en 2024. En su primer discurso desde que abandonó la presidencia, siguió sin reconocer la derrota en las urnas en 2020 y en su lugar dijo que podría vencer a los demócratas una vez más. Sin embargo, descartó que lo fuera a hacer a través de un nuevo partido, como se había especulado. Trump cuenta con el apoyo de un vasto sector de la población y lo sabe. Por eso se mostró como la figura más fuerte del Partido Republicano de cara a retomar el control del Congreso en las elecciones de medio término y, por supuesto, en las presidenciales de 2024. Su discurso se basó principalmente en atacar al presidente Joe Biden, quien no lleva ni 100 días en el poder. De hecho, como ustedes saben, ellos acaban de perder la Casa Blanca. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo podría incluso decidir ganarles por tercera vez. Aún está por verse si contaría con el apoyo total del Partido Republicano, considerando la escandalosa forma en la que abandonó la presidencia, negándose a reconocer su derrota en las elecciones de noviembre de 2020 y procesado en el Senado por incitar a la insurrección durante el asalto del Capitolio el 6 de enero. Y si se están preguntando si puede aspirar, a pesar de haber sido el único presidente en la historia de Estados Unidos en haber sido judicializado 2 veces en el legislativo, la respuesta es sí, pues fue declarado no culpable y no se aprobó una medida adicional para impedírselo. Y en cuanto a su fórmula, la prensa estadounidense ha reportado que podría ser su hija Ivanka. También durante su discurso de regreso, Trump hizo un llamado a la base más radical del partido, sus más fervientes seguidores, y dio un discurso muy similar al que utilizó cuando lanzó su campaña en 2016. Volvió a decir que los migrantes que llegan a Estados Unidos desde el sur son, según sus palabras, violadores, criminales y narcotraficantes. Trabajamos muy duro. Ellos los interceptan, toman su nombre. Quizás son asesinos, quizás son violadores, quizás son traficantes de droga. Toman su nombre y los dejan entrar en nuestro país. Nosotros hacíamos lo contrario. No solo no los dejábamos entrar en nuestro país, sino que los devolvíamos al suyo. Y desde que llegó a la Casa Blanca, Joe Biden está determinado a dar un giro en las políticas más controversiales de su antecesor. Por ejemplo, entregó al Congreso un proyecto de reforma migratoria y pidió acelerar las solicitudes de asilo y terminar con la política de separación de familias. En Ciudad Juárez, del lado mexicano de la frontera, las solicitudes han empezado a ser gradualmente tramitadas. Veamos el siguiente informe. Esperan un chequeo de salud para poder dirigirse al punto de control fronterizo y finalmente poner pie en suelo estadounidense. Cuando yo llegue, rápido, legalizar mi papel y comenzar a trabajar. Tras la firma de varias órdenes ejecutivas por parte del presidente Joe Biden el pasado mes, varios cientos de migrantes pudieron pasar desde México hacia Estados Unidos. Su proyecto de reformar el sistema migratorio pone fin a una serie de medidas de la administración Trump, que mantiene a los solicitantes de asilo del lado mexicano. Aquí en Ciudad Juárez, quienes se registraron están siendo gradualmente llamados para continuar su proceso en el lado norte de la frontera. Las personas que cruzaron hoy estaban muy felices, tenían mucha ansiedad antes de lo que iba a pasar, pero una vez que ya estaban cruzando, el alivio estaba obvio en sus caras. Pero es un proceso lento por ahora. La gran mayoría de los 25.000 solicitantes de asilo, cuyos casos siguen bajo examinación, están varados en México. Tengo 1 año y medio de estar aquí en México, pero siempre vive uno con miedo, porque aquí no es un lugar para uno, aquí es un lugar peligroso. Washington dice que el proceso se acelerará pronto, particularmente en los casos de los menores separados de sus familias en la frontera y que están en centros de detención. Las imágenes de los niños durmiendo en el piso, en espantosas jaulas, impactaron al mundo en 2017, convirtiéndose en un símbolo de las condiciones inhumanas dentro de los centros de detención. Alrededor de 100 familias han sido reunidas en las últimas semanas.
Vamos a eliminar la crueldad de la administración pasada y vamos a reconstruir nuestro sistema de solicitudes de asilo. No estamos diciendo no vengan, estamos diciendo no vengan ahora, porque vamos a poder entregarles un proceso ordenado y seguro lo más pronto que sea posible. Lo que marca un giro en la Casa Blanca y que se prevé va a facilitar los intercambios entre Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, como se evidenció en su primera reunión virtual el lunes. Y los que quizás son los beneficiarios menos probables de la pandemia son los cirujanos plásticos. Un informe dice que ha habido un incremento de pacientes debido a la sobreexposición en Zoom. Otras personas están tomando ventaja del confinamiento y del teletrabajo para esconder sus vendajes o cicatrices. Veamos. Voy a mirar sus incisiones y ver cómo está sanando. La primera vez que Hudson Young se hizo una cirugía fue en octubre de 2020. Optó por un levantamiento facial y de párpados. No soportaba verse a sí mismo durante las videoconferencias. Es algo nuevo tener que ver su propia cara durante horas y días, y no hay mucho que hacer con la buena luz ni los ángulos. Te descubres por primera vez en Zoom y te ves y te das asco. Desde que se incrementó la frecuencia de las videollamadas, este cirujano notó un aumento de entre el 50 y el 60% en los procedimientos estéticos. El procedimiento número uno que la gente está buscando es la elevación de sus párpados o de su cuello. Porque ven esto, colgando en la cámara o que se ve como una doble papada. Otros están aprovechando que no estarán bajo la vista de sus colegas para someterse al bisturí. Esta publicista se recuperó en casa sin tener que tomar vacaciones. Tras una cirugía de senos, estaba tentada a volver al quirófano. Creo que la pandemia en general le ha dado tiempo a la gente para reflexionar y ocuparse de las cosas que quería hacer hace mucho tiempo. Su cirujana en Washington trabaja duro para cumplir con la demanda. Los pacientes dicen, no puedo viajar, no puedo ver a mi familia. Esto es algo que puedo hacer para sentirme mejor conmigo mismo y tener mayor confianza. Ella ha visto el número de clientes de su agenda multiplicarse desde el principio de la pandemia, lo que significa que, al parecer, trabajar desde casa todavía no le ha puesto fin al culto de la apariencia. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho y sigan viendo France 24.